Hola a todos nuestros oyentes, bienvenidos a Ecos del Vínculo, un espacio pensado por y para aprendices del Centro Minero, donde hablaremos sin rodeos de lo que pensamos, sentimos y vivimos. Aquí no hay respuestas perfectas, pero sí conversaciones reales que nos ayudan a crecer. En el capítulo de hoy está dedicado a un tema muy sensible, el suicidio. Y para el desarrollo de esta temática contamos con nuestras psicólogas Fernanda Avendaño y Vanessa Mora, del área de bienestar del aprendiz del Centro Minero. Quien les habla, Paula Alfonso, seré su guía en este episodio. Así que prepárense para una charla honesta, útil y muy cercana. Empecemos saludando a nuestras panelistas. Hola queridos oyentes, el día de hoy estamos felices de poder desarrollar un nuevo episodio en su compañía. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su podcast. Abordaremos una temática muy importante. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos definiendo qué es el suicidio? Bueno, Paula, es importante que no solo sepamos la definición, sino que debemos romper creencias relacionadas con este tema específicamente. Pues callar, no pedir orientación y guardarnos todo pensando que vamos a poder con todo es lo que nos lleva al límite físico y por supuesto mental. Entonces, dicho esto, el suicidio definido por la Organización Mundial de la Salud se entiende como el acto deliberado por el que un sujeto se causa la muerte con conocimiento o expectativa de un desenlace fatal. Sin embargo, aquí es importante mencionar que hay otros conceptos asociados al suicidio que también debemos tener claros, como por ejemplo la ideación suicida y la amenaza suicida. La primera, que es la ideación suicida, hace referencia a los pensamientos acerca de la voluntad de quitarse la vida con o sin planificación o un método definido. Y la amenaza suicida se considera la expresión verbal o no verbal que manifiesta la posibilidad de una conducta suicida en un futuro próximo. Pero entonces, teniendo en cuenta estas definiciones, todos podríamos estar en riesgo de presentar una situación o alguien que conozcamos. Entonces, ¿qué podemos hacer o cómo podemos prevenir? Bueno, en este episodio haremos abordaje de 8 cosas que podemos hacer para prevenir el suicidio y enfocaremos en una población de bastante riesgo, que son los adolescentes. Entonces, a medida que los niños crecen y se vuelven más independientes, puede resultar más difícil para los padres saber lo que piensan y sienten. Entonces, viene una pregunta clave: ¿cómo se convierten los altibajos normales de la adolescencia en algo de que preocuparse? Los padres y familiares pueden ayudar a los adolescentes a sobrellevar la situación cuando la vida les resulta demasiado difícil de soportar. Por eso aquí les vamos a presentar algunos factores que pueden aumentar el riesgo de suicidio de tu hijo o tu hija. Estos pasos podrían ayudarlo a sentirse mejor preparado para ofrecer el apoyo afectuoso y sin prejuicios que ellos necesitan. Entonces, si les parece, tomen nota e iniciemos con el primer paso. El primero lo vamos a llamar o lo vamos a determinar como que si ve señales de que la salud mental de su hijo está en riesgo, debe informarse. Quizás su hijo simplemente esté teniendo un mal día. Sin embargo, cuando los signos de problemas de salud mental duran semanas, no asuma que es solo un estado de ánimo pasajero, porque pues los estudios nos demuestran que 9 de cada 10 adolescentes que se suicidan padecían problemas de salud mental, como por ejemplo la depresión. Sin embargo, debemos tener en cuenta lo siguiente: los adolescentes a los que no se les ha diagnosticado ninguna afección de salud mental aún podrían estar en riesgo, y en parte esto se debe a que puede resultar difícil identificar problemas de salud mental a edades muy tempranas. También en ocasiones los adolescentes que intentan suicidarse no tienen problemas de salud mental profundos, sin embargo podrían dar señales de que están considerando poner fin a sus propias vidas. De todas maneras, el objetivo de los padres debe ser permanecer calmados, alertas y listos para hablar con su hijo adolescente. No espere a que acuda a usted. Podría empezar usted diciéndole, por ejemplo: pareces triste, necesitas hablar sobre esto porque te amo y me importa lo que te pasa. No se sorprenda si su hijo adolescente se aleja cuando usted plantea por primera vez el tema de la salud mental o el suicidio. Tenga en cuenta que incluso si su hijo guarda silencio al principio, las acciones pueden hablar incluso más que las palabras. Esté atento a los cambios importantes en los patrones de sueño, el apetito y las actividades sociales de su hijo.
También el autoaislarse, especialmente para los niños que normalmente disfrutan salir con amigos o participar en actividades. Esto puede ser un indicador de serias dificultades. Si también tu hijo tiene más particularidades o se perciben dificultades dentro de lo habitual, o tareas escolares, tareas dentro de los procesos formativos, los quehaceres domésticos y otras responsabilidades, estas también son señales que nos marcan y no se deben ignorar. Bueno, continuando con nuestras pautas, esperamos estar siendo muy claras y estar respondiendo algunas de las preguntas que nos remitieron en la encuesta del podcast. Entonces, digamos que como pauta número 3, hay que tener en cuenta que su hijo podría estar enfrentando riesgos de suicidio que usted aún no ha considerado. Muchos padres se podrían preguntar, ¿podría mi hijo realmente estar en riesgo de suicidio? Por desgracia, la respuesta es sí. Cada año se suicidan jóvenes de todas las razas, etnias, identidades de género, orientaciones sexuales, niveles de ingreso y orígenes comunitarios. De hecho, el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes en edades entre los 10 a los 24 años. Dentro de los factores de riesgo de suicidio que debemos tener en cuenta se encuentran los siguientes: la pérdida de un ser querido por muerte, divorcio, traslado a otro lugar de residencia, por ejemplo. El acoso, el hostigamiento, la intimidación, ya sea de una persona o en línea. Pues tengamos en cuenta que hoy en día pues el uso de todo el tema cibernético también es un indicador altísimo. La discriminación, el rechazo o la hostilidad por identidad de género u orientación sexual, por estigma, es decir, la creencia de que está mal o es vergonzoso hablar también sobre el tema de salud mental. Ser testigo, sufrir violencia o abuso doméstico de cualquier índole, como por ejemplo la sexual, la psicológica, etcétera, entre otras que se podrían presentar. La inestabilidad económica que causa preocupación e inseguridad, y desafortunadamente esta causa los padres a veces y sin querer la generan, recordándoles o cargándoles a los hijos de estas responsabilidades relacionadas con el dinero, como por ejemplo, no pida, no tenemos, ¿qué vamos a hacer? No me alcanza, en fin, todas estas afirmaciones asociadas al dinero tienen un impacto significativo en la ideación suicida. También el suicidio, por ejemplo, en el colegio o en su entorno social o en su grupo de amigos. Eventos importantes que cambien la vida, como por ejemplo la ruptura con su pareja, un cambio en las conexiones sociales, una decepción académica o un problema de salud importante. También debemos tener en cuenta comportamientos autodestructivos como por ejemplo la autolesión o la autoagresión, el abuso de sustancias, los trastornos alimentarios o conductas sexuales de riesgo, entre las más referenciadas. También es importante tener en cuenta y no descartar lo que está viendo en su adolescente o en su hijo como drama adolescente. Nunca asuma que él está exagerando o jugando. Si dice o escribe me quiero morir, ya no me importa, nada tiene sentido, me pregunto cuántas personas asistirán a mi funeral, a veces quisiera poder irme a dormir y no despertar nunca, todos estarían mejor sin mí, no tendrás que preocuparte por mí por mucho más tiempo, entre otras. Muchos adolescentes que intentan suicidarse se lo dirán a sus padres con antelación, aunque otros no lo hacen. Estas palabras indican una necesidad urgente de ayuda. No se arriesgue a no estar equivocado sobre esto. Realmente tome en serio cada afirmación sobre el suicidio y no olvide el paso 1, abordar sin miedo y hablar del tema. Bueno, entonces, con lo expuesto hasta este punto, nuestro objetivo como padres es crear un espacio seguro donde nuestros hijos adolescentes puedan confiar en que nosotros los escuchamos y podrán expresar lo que les aqueja o sus preocupaciones sin sentirse juzgados ni culpables. Sí, Paula, básicamente el entorno de confianza y el apoyo es vital en términos de prevención del suicidio. Entonces, continuando con nuestra temática, vamos con el paso número 5. Hay que responder con empatía y comprensión.
Entonces, cuando su hijo habla o escribe sobre el suicidio, es posible que usted se sienta conmocionado, herido o enojado. Quizás incluso quiera negar lo que está viendo o discutir con su hijo sobre este tema que estamos abordando. Estos sentimientos son naturales y válidos, pero es esencial centrarse ante todo en las necesidades de nuestros hijos, como por ejemplo, en lugar de reaccionar con expresiones como las siguientes: es ridículo que digas eso, o tienes una vida maravillosa, ¿por qué quieres terminar con ella? O a veces les decimos, no lo dices en serio, o les podemos decir también, no puedo creer que estés diciendo eso. Deberíamos controlar nuestros propios sentimientos para poder responderles a nuestros hijos con empatía, como las siguientes afirmaciones que les voy a enunciar. Lamento que te sientas así, ¿puedes contarme un poco más? Parece que estás sufriendo un dolor tremendo y no ves una salida. Tal vez te estés preguntando cómo la vida se volvió tan complicada y difícil. En este momento no estás seguro de las respuestas a los problemas que enfrentas. Debes estar realmente dolido por dentro para considerar ponerle fin a tu vida. Todas estas afirmaciones, digamos que de alguna manera generan empatía en el adolescente y harán que todo el tema de prevención de suicidio se consolide. Bueno, en esta fase de prevención debemos estar alerta más que nunca y podemos decir que llegamos a un punto vital, el punto número 6, y es aquí donde debemos de comprender que el riesgo de la conducta suicida es complejo y no es lineal. Entonces, si ya ha identificado conductas asociadas a la depresión, autolesión, pensamientos suicidas, busque atención con un especialista lo antes posible. Si le preocupa que su hijo adolescente corra un riesgo más inmediato, es decir, intentar suicidarse, active ruta de salud mental. ¿Y esto cómo lo hacemos? Llevamos al adolescente a un servicio de urgencias y dejándolo con una ayuda idónea, porque una acción rápida es crucial cuando las cosas han llegado a un punto crítico. Busquemos siempre profesionales que nos brinden o nos recuerden o nos enseñen herramientas como señales de advertencia o desencadenantes que su hijo adolescente cree que lo llevarán a pensamientos suicidas, posibles pasos para ayudarlos a sobrellevar la situación cuando se sienten desencadenados, fuentes de apoyo, obviamente familiares, amigos, docentes, mentores, y obviamente tener a la mano los contactos de emergencia. Hay que creer y obviamente hay que tener estas ayudas de manera inmediata, y obviamente estas recomendaciones, más allá de no creerles, porque sencillamente el tener la sensación de que su hijo va a poder sobrellevar esta situación solo, es ahí donde nos lleva a un riesgo inminente. Bueno, la doctora Vanessa, digamos que tocó ya un punto en el que la situación puede estarse saliendo de control, y esto nos lleva también, digamos, como a la siguiente pauta, que es la de retirar o asegurar, digamos, armas que se tengan en casa, o lo mismo con otros medios letales con los cuales nuestros adolescentes se puedan llegar a hacer daño. Entonces, con relación a las armas de fuego, la mitad de los suicidios juveniles ocurren con armas de fuego, y los intentos de suicidio con este tipo de armas casi siempre son fatales. Los adolescentes casi siempre llegan a utilizar armas que encuentren en su casa. En este punto hay otros riesgos que también debemos tener en cuenta, como por ejemplo los medicamentos. Por supuesto que las armas de fuego no son el único medio de suicidio que nuestros hijos podrían buscar, sino que los medicamentos que son recetados y de venta libre pueden también representar un riesgo durante una crisis suicida. Entonces hay que mantener aquellos medicamentos o digamos la cantidad de medicamentos que tengamos en casa siempre bajo llave. Siempre y cuando sea posible se reduzca el volumen de los medicamentos disponibles, y también considerar comprar medicamentos de venta libre en blisters en lugar de en frascos. Esto puede también ayudar a ralentizar el acceso a las pastillas. El ahorcamiento o la asfixia son otras de las principales formas en las que los adolescentes mueren por suicidio. Aunque es un desafío eliminar por completo esa posibilidad, asegúrese de que las cuerdas, los cinturones, los cordones o las bolsas de plástico, digamos que no estén tan al alcance para que los adolescentes no van a llegar a tener
esa arma como tan a la mano. Otras herramientas y sustancias potencialmente letales que deberían considerarse guardar bajo llave incluyen, por ejemplo, el alcohol, las drogas ilícitas, los limpiadores domésticos y otros productos de carácter venenoso, productos enlatados para espolvorear, inhaladores, anticongelantes, cuchillos y navajas o digamos cualquier elemento cortopunzante que definitivamente los pueda lesionar. El trabajo de retirar o guardar bajo llave estos objetos y sustancias podría parecer desalentador, pero recuerde que la seguridad de su hijo está en juego y debe primar ya en este punto, digamos, de crisis. Debemos entender que por muy extremo que parezcan estas medidas, los intentos de suicidio suelen darse de manera impulsiva y en un momento de crisis pueden agravarse muy rápidamente. Entonces es fundamental que su hijo adolescente no pueda poner sus manos o en medios letales en un momento de impulso, y esto obviamente nos lleva a un desenlace fatal. Definitivamente, este abordaje debe hacerse con expertos o con profesionales del área de salud mental, porque entender toda esta información no es fácil. Por eso, aprovechamos este espacio para recordarle a nuestros oyentes, y más si son aprendices del Centro Minero, cuentan con el apoyo de la doctora Fernanda y la doctora Vanessa para cuando se sienten orillados a tomar decisiones apresuradas. Continuemos con estas tan interesantes pautas. Bueno, realmente el proceso de psicoeducación que nosotras hemos adelantado este año es vital para romper estructuras cerradas y relacionadas con mitos de la salud mental. Y digamos que en el siguiente paso podemos ir orientando sobre cómo se continúa en un proceso de acompañamiento terapéutico y desde la intervención. Cuando su hijo, por ejemplo, comience un tratamiento, concéntrese siempre en crear ese sentimiento de esperanza. El equipo de atención de su hijo probablemente recomendará una combinación de medidas para reducir los síntomas de salud mental y los pensamientos suicidas. Por favor, hagan adherencia al tratamiento implementado y no lo interrumpan sin la supervisión de un especialista. Debemos proporcionarle también tranquilidad realista a nuestros hijos a lo largo del camino. Recuérdele a él y a usted mismo que los tiempos difíciles no duran para siempre y las personas se sienten mejor cuando reciben tratamiento y apoyo eficaz. Si su hijo expresa sentimientos de estigma o de vergüenza, puede recordarle datos como el siguiente: 1 de cada 5 personas tienen una tendencia alta a tener síntomas de salud mental en algún momento de su vida. La salud mental es parte de la salud total y buscar ayuda es una señal de respeto por uno mismo y madurez. Entonces, nuestros adolescentes en crisis necesitan también ser buenos consigo mismo, y esto significa adoptar un ritmo realista y evitar experiencias que les puedan resultar abrumadoras. Asegúrele a su hijo adolescente que el cuidado personal nunca es un signo de debilidad. Todo lo que hacemos en la vida se ve afectado por nuestra salud. Por eso darnos tiempo para sanar es fundamental. Las tareas grandes se pueden dividir en otras más pequeñas y manejables, y gradualmente, a medida que la confianza y la fuerza de su hijo vayan creciendo, se sentirá listo para asumir muchas más. Bueno, debemos tener claro que este tipo de procesos llevan tiempo. Usted y su hijo se beneficiarán al saber que el progreso llegará a su propio ritmo. Podrían haber contratiempos, sí, porque también son parte del proceso. Anime a su hijo a ser paciente y también a perdonarse a sí mismo. Ha pasado por muchas cosas, pero con la atención y el apoyo adecuado, ambos verán una mejoría significativa pronto. Bueno, hemos llegado al final del nuevo episodio de Ecos del Vínculo. Qué cantidad de información tan valiosa que hemos escuchado el día de hoy. Igualmente, les recordamos que la Secretaría de Salud de Boyacá ha dispuesto la línea 106 para ayuda en temas de salud mental, en la cual pueden llamar en cualquier momento. Y también en Sogamoso tenemos la línea 310-852-7372 y en Duitama la 313-418-1243. Son líneas que están habilitadas en todo momento para darles ayuda en temas de salud mental.
Agradecemos profundamente a nuestros profesionales en psicología del área de bienestar al aprendiz del Centro Minero y esperamos que este espacio haya sido enriquecedor para todos ustedes y que puedan llevarse ideas claras, prácticas para su vida cotidiana. Recuerden, no están solos y que el área psicosocial siempre está disponible para ustedes. Si desean contactar a nuestros profesionales, pueden escribir a... Bueno, el correo electrónico habilitado desde el área psicosocial para, digamos, quienes quieran la atención o el acompañamiento conmigo es efavendano@sena.edu.co. Y al correo yemora@sena.edu.co o nos pueden encontrar en la Oficina de Bienestar al Aprendiz. Gracias por escucharnos. Muy pronto volveremos con más reflexiones y aprendizajes. Hasta la próxima.